Pues bienvenidos, hermanos, a la iglesia, a la casa del Señor, a nuestro servicio de adoración en este 10 de agosto de 2025. Les quiero pedir que se pongan de pie para iniciar de esta manera con nuestro culto de adoración a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero leer la lectura de llamamiento a la adoración del Salmo 27, versículo 1 solamente. Un salmo que escribió el rey David. Escuchen la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bellas palabras del rey David. El rey David, que se enfrentó a muchos problemas en la guerra con sus enemigos, y él declara que solamente Jehová es su luz y su salvación, y en él debemos confiar para no temer. Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que el Señor nos ayude realmente a confiar en Dios para no temer. El temor es algo natural en el ser humano, pero hay un temor que ya no es sano, ¿verdad? Hay un temor que no es bueno, y estamos llamados a confiar en Dios en todo momento. Y ahora, hermanos, este gran Dios que nos cuida y nos protege, que es nuestra luz, nuestra salvación, la fortaleza de nuestras vidas, nos bendice con estas palabras de Romanos 1:7. Vamos, hermanos, a la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos regalas. Gracias por ser nuestra luz y nuestra salvación. Cuando vivíamos en la oscuridad, es decir, en el pecado, en la condenación, en desobediencia y rebelión contra ti, tú alumbraste nuestra vida con el Evangelio y nos salvaste. Señor, tú eres el que en medio de nuestras debilidades nos fortaleces. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, la fortaleza de la iglesia. Permite pues que te alabemos y te exaltemos como tú te lo mereces, y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, cantemos el Salmo 100, que en el himnario es el número 5. Creo que les falló el aire allá al lado, ¿verdad? Porque veo que se llevaron los ventiladores, ¿no? Algo así. Está bien, sí, hay varias personas que tienen tos, entonces puede ser que afecte el ventilador. Vamos a cantar el número 5, Cantad alegres al Señor. Siempre
Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a continuar ahora con la ley santa de nuestro Dios. Vamos a leer de Éxodo capítulo 20. Todos los niños, por favor, encuentren Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 del 1 al 17. Ahí tenemos los 10 mandamientos, que también se llama la ley moral de Dios. A ver si alguno de los niños recuerda la división de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. ¿Alguno de los niños recuerda, hermanos, jóvenes, niños, cómo se divide la ley de Dios? A ver. Bueno, vamos a darle una pista. Se divide en dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos partes? A ver. Sí, pero hablando de los 10 mandamientos, está dividido en dos partes los 10. A ver. Correcto. La primera parte trata con los deberes del cristiano hacia su prójimo. Perdón, al revés, los deberes del hombre hacia Dios. Y la segunda parte, los deberes del hombre hacia su prójimo. ¿Cuántos mandamientos están comprendidos en la primera tabla o parte, hermana? Los primeros 4. Y entonces, la segunda tabla serían los restantes 6 mandamientos. ¿Y ustedes recuerdan dónde está basada esa división? En Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y cómo respondió él? Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tengamos en mente eso, ¿verdad? Cuando leamos la ley de Dios, porque nos ayuda un poco para entenderla mejor. Éxodo 20 del 1 al 17, hermanos, voy a leer la santa ley de nuestro Dios. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: te acordarás del día del sábado para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Quinto mandamiento, hermanos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Número 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ahí tenemos la ley santa de nuestro Dios. Podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Cada uno de nosotros sabe que fallamos, ¿verdad? Fallamos. Hablando acerca del Salmo 27:1, de no debemos atemorizarnos. ¿Cierto o no que
a veces nos atemorizamos por cosas que no valen la pena. Y decimos, bueno, no estoy confiando en Dios, entonces no lo estoy amando como debo. Por ejemplo, ayer fuimos a la ciudad de Leino, ¿verdad? A comprar allá a la tienda Aldi que hay. Y entonces cuando llegamos, la camioneta empezó a hacer un ruido extraño. ¿Y cuál es nuestra primera reacción cuando pasa algo así? Al menos mi reacción era, ¿cómo es posible? ¡Ay! Como que siente uno que se le cae el mundo por un defecto del vehículo. Y ya me calmé y dije, Señor, perdona. Perdona, ¿verdad? Porque son cosas que pasan y uno tiene que calmarse y tranquilizarse, porque si no, mostramos que no confiamos en Dios, de que nada de lo que sucede sin su voluntad. Por otro lado, los mandamientos nos recuerdan, por ejemplo, el mandamiento número 1 y 2, ¿verdad? El mandamiento número 1 nos habla de que no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros. ¿Okay? Es una condenación a la idolatría, porque la idolatría es tener algo o a alguien al mismo nivel de Dios o en lugar de Dios y adorarlo como si fuera Dios. Y el segundo mandamiento tiene que ver con la forma en que debemos adorar a Dios. Dice, no lo debemos adorar por medio de ninguna imagen. Por eso dice que no debemos hacernos imágenes de Él, de nada. Pero vean cómo se describe el Señor, porque no lo describe Moisés. Dios que le dio la ley dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Fuerte, celoso, ¿verdad? Por un lado es muy bonito saber, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios fuerte porque nos cuida, pero también que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Hay celos buenos, pero hay celos malos. Y nuestro Dios nos cela. Nuestro Dios no tiene pecado, ¿verdad? Su ley refleja el carácter santo de Dios. Entonces, cuando Él nos cela con un celo divino, santo y puro. Y te dice, yo quiero que tú seas para mí solamente. Qué hermoso es eso, ¿verdad? ¿Sabes lo que Dios nos está diciendo? Quiero que vivas solamente para ti. Un esposo o una esposa no quieren que su cónyuge viva para otros. Queremos que vivan para uno. Eso es lo que Dios también quiere de nosotros. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y dice que Dios es celoso. Y su celo, hermanos, tiene dos lados. ¿Cuál es el primer lado? Dice, Él visita la iniquidad, o sea, la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Hemos hablado con algunos de ustedes, ¿verdad? Bueno, todos venimos de un trasfondo, cualquiera sea nuestro trasfondo, ya sea de la Iglesia Católica Romana, ya sea de iglesias cristianas, ya sea de ateísmo, ¿verdad?, que no crees, ya sea de alguna otra religión, porque actualmente hay muchas religiones orientales que se empiezan a meter a nuestro mundo occidental. Cualquiera haya sido tu contexto, nos damos cuenta que venimos arrastrando por generaciones cosas que no son buenas. Y luego vemos ese resultado ¿en quién? En nuestros hijos. O si vamos para atrás, lo podemos ver en nuestros padres, ¿verdad? En nuestros abuelos, y luego en nosotros, y luego en nuestros hijos, y luego en nuestros nietos. ¿No es como una cadena esto? Bueno, el Señor dice que su celo castiga el pecado, castiga la maldad, no solamente sobre el que desobedece y el que hace lo que Él prohíbe, sino va a tener consecuencias sobre tus descendientes. Qué impresionante es eso. Nosotros no queremos eso. Pero ¿cuál es el aspecto positivo del celo de Dios? En el versículo 6. Que Él hace ¿qué? Misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Ya unos ya están grandes, otros están chicos.
Como siempre le digo a mi esposa, nosotros tenemos 5, Betty. ¿Qué nos espera? No lo sabemos. Y la hermana le dice, yo tengo 6. ¿Qué nos espera? Bueno, los chamacos de por sí dan lata, ¿verdad? Como nosotros. Pero si nos ponemos a mirar lo que podría pasar sin confiar en la fortaleza y en el celo de Dios, podemos vivir en la depresión y en la desesperación, ¿cierto o no? Pero el Señor aquí te dice que su fortaleza y su celo se expresa en que tiene misericordia a millares, a miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así como el castigo, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, lo voy a sufrir yo, mis hijos, mis nietos, tataranietos. Así también si nos arrepentimos y guardamos los mandamientos de Dios, Él nos promete que nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos disfrutarán de la misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude, pues, para vivir de acuerdo con su santa ley. Amén. Cantemos al Señor el número 277. Tu palabra es mi cántico. Cuando lo encuentren, pónganse de pie, hermanos, por favor, para cantar este bello himno que nos habla acerca de la palabra de la ley de Dios. Continuemos ahora confesando nuestra fe mediante el resumen que nos da nuestro catecismo en el Día del Señor 32. Día del Señor 32. Bueno, ya estamos un poquito más de la mitad del año, ¿verdad? Recuerden que el catecismo tiene 52 días del Señor.
porque el año trae 52 días del Señor o 52 domingos. Y si ya vamos en el 32, ya nos pasamos un poquito, ¿verdad? De la mitad. Y pronto llega fin de año, llega la Navidad, fin de año. Qué increíble. Siempre le digo a los niños, miren, para ustedes ahorita el tiempo se les hace eterno, pero ya cuando uno, incluso cuando ya rebasan los 40, ya empieza la bajadita, ¿verdad? Y ya cuando uno llega a los 50, pues ya se convierte en casi como un tobogán, ¿verdad? Que uno resbala y aunque le pises, no frena uno. Ya no quiere que el tiempo pase tan rápido, ¿cierto, no, hermanos? Pero bueno, en el Señor nuestro tiempo se debe aprovechar y vivir bien, ¿verdad? Confiando siempre en nuestro Dios. Día del Señor 32. Se dan cuenta, empieza, hermanos, una parte muy importante de la gratitud. ¿Ok? El catecismo, de hecho, está dividido en 3 partes. ¿Alguien lo sabe, hermanos? Las 3 partes están en la pregunta número 2. Dice, ¿cuántas cosas necesitas saber para que puedas vivir y morir felizmente en ese consuelo? Y dice, 3 cosas. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria. Por eso el catecismo empieza hablando acerca de quiénes somos sin Cristo, ¿verdad? Somos pecadores. La segunda es cómo soy redimido de todos mis pecados y miserias. Habla acerca de la obra de Cristo de manera general. Y la tercera parte es cómo debo agradecer a Dios por su redención. Por eso es que la tercera parte trata sobre la gratitud, dar gracias, acción de gracias. Pregunta 86. Entonces, amada iglesia, puesto que somos redimidos de nuestra miseria por gracia a través de Cristo, sin ningún mérito nuestro, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Porque Cristo, habiéndonos redimido con su sangre, también nos renueva con su Espíritu Santo a su imagen, para que con toda nuestra vida seamos agradecidos a Dios por sus bendiciones y para que Él sea glorificado por medio de nosotros. También para que nosotros mismos seamos asegurados de nuestra fe por los frutos de ella y por nuestra conducta piadosa ganemos también a otros para Cristo. Entonces vean, hermanos, qué bonito el catecismo nos va guiando y nos dice, ¿ya eres salvo? Sí. ¿Puedes vivir como quieras? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos renueva, ¿verdad? Nos hace una nueva criatura para ser más y más como Cristo nuestro Señor. Y entonces vivir en gratitud. El que vive agradecido hace algo por la persona que lo ayudó, ¿cierto o no? Por ejemplo, los niños dicen, yo papá te amo y te quiero mucho, mucho, mucho. Y luego le digo, ¿y alguien qué hace tu cuarto? Y se acabó el amor, ¿cierto o no? Hasta ahí llegó nada más el amor. Pero alguien que está agradecido hace algo, ¿verdad? Por la persona que lo ayudó. En nuestro caso, Dios ha hecho algo por nosotros, hermanos. Es algo que nunca podremos pagar, ¿verdad? Entonces debemos estar dispuestos a servirle. Y luego nos dice que cuando hacemos eso, su nombre es glorificado. Y también cuando hacemos buenas obras, dice, el Señor usa esas buenas obras para que otras personas vengan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿no pueden salvarse aquellos que no se convierten a Dios y no abandonan su vida de ingratitud e impenitencia? De ninguna manera, porque como dice la Escritura, ningún fornicario, idólatra, adúltero, ladrón, codicioso, borracho, maldiciente y semejantes heredarán el reino de Dios. Recuerden que el catecismo está dirigido al pueblo de Dios. Y sucede que dentro del pueblo de Dios hay gente que dice, yo soy cristiano, pero no vemos ningún fruto, ¿verdad? De ser cristiano. Esa persona probablemente no esté convertida y por lo tanto no puede vivir en pecado y decir que todavía
es salvo o salvo. Eso es una contradicción. Por eso el catecismo dice, ¿se pueden salvar esas personas que piensan así y viven así? No, de ninguna manera, porque en realidad no han sido transformados. Vean lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto no quiere decir que solamente estos sean los pecados, ¿verdad?, que practiquemos. Hay muchos más. Efesios nos recuerda también prácticamente lo mismo. Y vean lo que dice 1 de Juan 3, 14 al 15, un bello pasaje. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es. Entonces, lo que nos debe caracterizar a nosotros es el amor, y el amor nos impulsa a hacer buenas obras. Amor a Dios, ¿verdad? Amor a Dios nos impulsa a hacer buenas obras. Entonces, en nuestra iglesia creemos que la salvación, una vez que Cristo la da, no se pierde. Pero junto con ello, enfatizamos, porque la Biblia lo hace, como lo estamos viendo, que una persona que ha sido convertida y regenerada empieza a cambiar, empieza a dar frutos. No somos perfectos, hermanos. Nos resbalamos, pero nos levantamos con la ayuda de Dios. ¿Cierto o no? A veces estamos insoportables. ¿No les pasa a ustedes que a veces se ponen de insoportables? O nada más a mí me pasa. Dice un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, todos nos ponemos así. Todavía son restos, ¿verdad?, del pecado, de la maldad. Pero decimos, Señor, perdóname. Dame un corazón humilde, amoroso, para que pueda mostrar el amor de Cristo a los que están a mi alrededor. ¿Dónde empezamos a mostrar el amor de Cristo, hermanos? ¿Dónde empezamos? Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. ¿Dónde empezamos a evangelizar? ¿Dónde? En la casa, ¿verdad? Para que entonces podamos llevar el evangelio afuera y no hacer lo que dice el dicho, que seamos luz de la calle y oscuridad de la casa. Que el Señor nos ayude pues a vivir el evangelio en nuestra propia familia. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, la oración congregacional, y como siempre lo haremos a la luz de un salmo. En esta ocasión nos corresponde el Salmo 6. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu gran misericordia manifestada a nosotros pecadores, que no hemos obedecido tu ley y que no vivimos dando frutos que glorifiquen tu nombre. Por eso te rogamos, oh Señor, que no nos reprendas en tu furor, ni nos castigues con tu ira. Porque, Señor, si lo haces, entonces quedaríamos destruidos. Ayúdanos, pues, y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, porque nosotros somos débiles, porque nosotros somos inclinados a la maldad. Sánanos, Señor, sánanos física y espiritualmente, porque sentimos que quedamos estremecidos, quedamos confundidos. Cuánto necesitamos de tu sanidad, tanto física como espiritual. Señor, nuestra alma a veces está bien turbada, es decir, conmocionada, desesperada, y nos preguntamos, ¿hasta cuándo vas a intervenir en mi vida? ¿Hasta cuándo vas a intervenir en la vida de mi familia?
¿Hasta cuándo vas a actuar, Señor? Y caemos en la desesperación. Ayúdanos para tener paciencia y para confiar, Señor, en que tú siempre estás actuando en nuestras vidas. Líbranos, pues. Sálvanos por tu misericordia. Ayúdanos para que descansemos en tu misericordia. Que descansemos, Señor, en tu liberación, en tu salvación. Ayúdanos para que mientras tengamos vida, nos entreguemos completamente a ti, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Tu palabra nos enseña que es en esta vida que tú nos has dado donde debemos servirte, consagrarnos a ti, porque una vez que morimos, lo que viene después ya no es otra oportunidad. En la muerte nadie se acuerda de ti. En la muerte nadie te alabará. El autor de Hebreos nos recuerda que después de la muerte viene el juicio. Ayúdanos pues, Señor, para que en vida nos arrepintamos de nuestros pecados y nos consagremos a vivir para ti en todos los aspectos de mi vida, de nuestras vidas, de nuestras vidas como hijos tuyos, como tu pueblo redimido. Oh Señor, en esta vida experimentamos mucho sufrimiento, experimentamos muchos pesares. Nuestro cuerpo, Señor, se ve incluso envejecido a causa de nuestro dolor. ¿Cuántas noches pasamos sin dormir? ¿Cuántas noches sufrimos, lloramos? ¿Cuántas veces, Señor, estamos desesperados? Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos para que en esos momentos de prueba, de lucha, de dolor, de aflicción, podamos clamar con todo nuestro corazón a ti. Apártanos, Señor, de todos los hacedores de iniquidad, de maldad. Aléjanos de nuestro propio pecado. Aléjanos de aquellos escarnecedores, de aquellos consejos malos y perversos, de aquellas personas que nos inducen a rebelarnos contra ti. Apártanos de todos esos hacedores de iniquidad. Gracias porque tú escuchas, Señor, la voz de nuestro llanto. Tú oyes nuestro ruego, Señor. Tú recibes nuestra oración. Ninguna oración que hacemos cae en saco roto, como se dice. Ninguna oración es en vano. Incluso cuando oramos de manera inconsciente, cuando oramos de manera superficial, o cuando no sabemos qué pedir, ahí tu Espíritu Santo nos corrige y eleva nuestras oraciones a ti. Tú eres quien recibe nuestras oraciones, nos escuchas. Ayúdanos a estar conscientes de eso para que entonces podamos acercarnos a ti con mucho respeto, con mucha reverencia, con una gran necesidad de estar en comunión contigo, Señor. Gracias porque nos libras de nuestros enemigos. Tu palabra nos dice que se avergonzarán y se turbarán todos nuestros enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Sí, Señor, tú nos libras de nuestros adversarios, de nuestros oponentes. Vivimos en un mundo que odia cada vez más el Evangelio. Un mundo que no se ama ni a sí mismo. Un mundo que vive odiando a todos los demás. Un mundo, una sociedad en que los jóvenes se autodestruyen. Las familias se destruyen. Un mundo que vive lleno de rencor, de envidia. Un mundo en que vemos familias disfuncionales, dispersadas. En que vemos países, Señor, en guerras por cuestiones que no tienen importancia. Vivimos en un mundo donde la maldad impera, reina. Y, Señor, nosotros queremos confiar en ti. No queremos confiar en hombre alguno ni en mujer alguna. Queremos confiar solamente en ti, Señor. Permite que como iglesia no encontremos la identidad de nuestro ser en algún partido político, ni en ningún presidente, ni en ninguna persona, por famosa e importante que sea. Que nosotros como cristianos
recordemos que somos de Cristo. No somos de Pablo, ni de Apolos, ni de ningún partido político. Somos de Cristo. Pertenecemos a Él. Y en Él tenemos nuestra identidad. En Él tenemos nuestra felicidad. En Él tenemos lo que necesitamos para vivir en este mundo conforme a tu voluntad. Señor, bendice a cada una de las familias aquí presentes. Bendícelos en sus necesidades, en sus luchas, en sus aflicciones. Oramos por los enfermos, que los levantes, los fortalezcas, los ayudes, Señor, para que sigan adelante. Oramos, Señor, por aquellas familias que están batallando espiritualmente. Ten misericordia de ellos, Señor. Acércalos a tu gracia. Dales el gozo de la salvación. Sé con nuestros niños que están enfermos y que pronto van a empezar la escuela. Oramos, Señor, que los sanes y que puedan empezar un nuevo año escolar. Gracias por los jóvenes que fueron el viernes a la Universidad Providencia allá en Los Ángeles. Señor, permite que sea una oportunidad, si es tu voluntad, para nuestros jóvenes en el futuro. Señor, oramos para que nos bendigas en la comida de convivencia que tendremos más tarde, que mostremos nuestro amor, nuestro cariño hacia los hermanos de la iglesia de Benecer. También porque en Cristo somos un solo pueblo, somos una sola familia, no importa nuestro color, no importa nuestro idioma o nuestra cultura. Amado Señor, bendice pues todas las actividades de la iglesia, ya que en esta semana arrancamos con nuestras actividades regulares de los estudios, de la escuela dominical los domingos también. Padre Santo, guíanos y aléjanos de la maldad, aléjanos del pecado y ayúdanos para que entreguemos toda nuestra vida a ti. Oramos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar un bello himno que se llama Él vino a mi corazón, 337. Cuando le encuentren los que puedan, pónganse de pie para cantar este bello himno, Él vino a mi corazón. De la palabra, hermanos, y vamos a Génesis 49. Bueno, es uno de los capítulos más largos, Génesis 49,
Obviamente vamos a mirar algunas partes solamente de este interesantísimo capítulo que nos habla acerca de la bendición de Jacob a sus hijos y de la muerte del patriarca Jacob. ¿Ok? Génesis 49. Vamos a prestar atención a la lectura de la palabra santa del Señor. Génesis 49. ¿Ya lo tienen ahí los niños? ¿Saben leer? Por favor, encuentren Génesis 49. Dice así la palabra santa e inspirada de nuestro Dios. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y oíd a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas no serás el principal, por cuanto subiste a la cama de tu padre, entonces la profanaste subiendo a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni a su asamblea se una mi gloria, porque en su furor mataron hombres y por placer descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león y como leona. ¿Quién lo despertará? No será quitado de Judá el cetro, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en sangre de uva su manto. Los ojos brillantes del vino y los ojos y los dientes blancos de la leche. Zabulón habitará en puertos de mar y será puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. Y sacar asno fuerte echado entre las majadas, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga y fue tributario. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer por detrás a su jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que da palabras hermosas. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y le causaron amargura y lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Mas su barco se mantuvo firme y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, y por el omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el límite de los collados eternos. Sean sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. Benjamín es el lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y los bendijo. A cada uno conforme a su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham junto con el campo de Efrón el Eteo para posesión de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él se hizo a los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén.
Esta es la palabra santa del Señor, que realmente nos ayude Él a entender un poquito, ¿verdad?, de este capítulo de Génesis. Oremos. Señor, gracias por ser nuestro gran Dios y Salvador, porque solamente Tú eres el que podías darnos vida cuando estábamos muertos. Nos hiciste sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora, Padre Santo, invocamos, imploramos la ayuda alumbradora e iluminadora de tu Espíritu Santo para que podamos entender este capítulo de Génesis y extraer enseñanzas que nos ayuden a amarte y a servirte más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Jacob llega al final de su vida. La vida de Jacob es muy interesante, ¿verdad? Jacob es el patriarca que engendró a las 12 tribus de Israel, porque que nacieron de sus 12 hijos. Y Jacob, como ustedes ya saben, es uno que vive en la tierra prometida, pues es nieto del patriarca Abraham, hijo del patriarca Isaac, a los que Dios les ha prometido que van a heredar la tierra de Canaán como la tierra prometida de Dios, que es a la misma vez una señal de la vida eterna, de la comunión íntima con Dios, del reposo eterno. Pero Jacob, ¿dónde se encuentra ahora en este tiempo de su vida? ¿Se encuentra en la tierra de Canaán o se encuentra en otro lugar? Se encuentra fuera de la tierra de Canaán. Para él esto fue un paso bien difícil, porque él sabía que había heredado la promesa de Dios de que le daría la tierra de Canaán como la tierra prometida. Y Dios, si ustedes recuerdan, se le apareció incluso a Jacob y le dijo: Jacob, no temas, sube, tienes que ir, ve a Egipto y allí morirás, pero yo te voy a traer de regreso a la tierra prometida. Y bueno, sabemos que los hijos de Jacob, toda su familia, se quedaron a vivir en una tierra que se llamaba la tierra de Gosén, que se encontraba lejos de la capital de Egipto, en una parte alejada, a distancia, y José había escogido esa parte para que los hijos de Jacob, su familia, no se mezclaran con los egipcios y de esa manera pudieran vivir su fe, su vida, de acuerdo con los mandamientos de Dios. La cuestión es que llega el capítulo 49, Jacob está enfermo, Jacob está viejo, pero antes de morir, el Señor lo fortalece para bendecir a sus hijos. Y noten cómo empieza en el versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse y les declararé lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. Por eso es que la mayoría de los comentaristas, ¿verdad?, y la misma Biblia en otras partes, cuando habla de Abraham, por ejemplo, de Isaac o de Jacob, no solamente se nos dice que eran los patriarcas de Israel, sino que también ellos eran profetas. Porque un profeta recibe un mensaje de Dios y nos habla de lo que sucederá en el futuro. Claro, ellos no eran profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel, pero sí eran profetas en el sentido de que Dios les revelaba un mensaje acerca de lo que sucedería en el futuro. Y aquí vemos que Jacob está actuando como un profeta que recibe palabra de Dios para declararle a sus hijos lo que va a acontecer en el futuro. ¿Okay? ¿Cómo Jacob podía saber esto? Bueno, la respuesta es que Dios se lo reveló. Y entonces él actúa como el patriarca profeta que recibe el mensaje de Dios para sus hijos. Dice en el versículo 2: júntense y óiganme, hijos de Jacob, y oigan a su padre Israel. ¿Qué notaron allí? Bueno, dos cosas, o más bien, una cosa en dos partes: que el patriarca
el nombre que se le dio cuando nació era Jacob. Pero recuerda que una vez él tuvo una pelea cuando iba huyendo, más bien cuando se iba a enfrentar a su hermano Esaú, cuando venía de regreso a la tierra prometida. Y entonces allí dice que se le apareció un ángel, el cual peleó con él hasta el amanecer y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces es bien interesante que él dice: escúchenme, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Eso quiere decir que el patriarca no está hablando a título personal, no está hablando como el Jacob mentiroso, no está hablando como el Jacob tramposo. ¿Recuerdan lo que le hizo a su padre? Junto con su madre, ¿verdad? No es ese el patriarca que está hablando a título personal, sino es el patriarca que ha sido regenerado, que ha sido cambiado, que Dios le dijo: ahora te llamarás Israel. Es Jacob como el padre de sus hijos y de las futuras tribus de Israel, de la nación de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso dice: vengan y escúchenme, que tengo un mensaje para ustedes. Y hermanos, en el capítulo 49 encontramos mucha información, pero quiero mencionar varias cosas. Primeramente, encontramos que la Biblia no tiene ningún problema, como hemos visto ya en la historia de los patriarcas, no tiene ningún problema en mencionar los pecados graves del pueblo de Dios. Esta es una característica de la Biblia, a diferencia de otros libros religiosos que solamente mencionan las cosas buenas que hicieron los personajes. Pero la Biblia no tiene ningún problema en mostrar que los personajes, que las personas que Dios usó, eran gente pecadora y malvada, que por pura gracia fueron redimidos para ser el pueblo de Dios. ¿Y cómo empieza Jacob? Pues empieza hablando de su hijo Rubén. Rubén, que fue su primogénito, su primer hijo. Y hermanos, ¿cuántos años habían pasado? Esto sucedió en la tierra de Canaán. Jacob ahora está en Egipto. Él vivió como, ¿cuántos años dijimos ahí? Como unos 17 años, algo así. Vivió en Egipto. Había pasado muchos años cuando Rubén, su primogénito, había cometido incesto y se había acostado con su madrastra. Algo terrible que sucedió y que Jacob nunca lo olvidó. Y ahora, justo en el lecho de su muerte, cuando lo va a bendecir, cuando les va a decir lo que sucederá en el futuro, empieza con Rubén y le dice: ya no serás el principal, no serás el primogénito por el pecado de subir a la cama de tu padre, y entonces la profanaste, la manchaste, la mancillaste subiendo a mi lecho. Ahí termina Jacob. No, continúa hablando ahora de algo igualmente grave y quizá mucho más que sucedió con Simeón y Leví. ¿Recuerdan ustedes la historia entre la única hija que tuvo Jacob? ¿Cómo se llamaba esa hija? Dina, ¿verdad? Dina, que fue violada por Siquem, un príncipe de los siquemitas, y después este muchacho se enamoró de ella y dijo que se iba a casar, y entonces los hijos de Jacob, en ese caso Simeón y Leví, le dijeron: ok, vamos a emparentar con ustedes, pero circuncídense. Y cuando estaban en el dolor más alto de la circuncisión, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y mataron a todos, arrasaron con hombres, mujeres, niños, animales. Es más, dice aquí en el versículo 5: Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus armas. Vean, su padre dice después en el 6: en su consejo no entre, ¿qué? Mi alma, ni a su asamblea se una mi gloria, porque en su furor mataron hombres y por placer desjarretaron toros. ¿Saben qué es desjarretar, hermanos? Desjarretar es algo feo, feo que le hacen a los animales.
al ganado. Desjarretar es que a las patas traseras de los animales se las cortan, ¿verdad? Se las cortan y ya no pueden caminar. Es la muerte de un animal. Dice, por placer los desjarretaron, les cortaban el jarrete a los animales. O sea, por eso dice en el versículo 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, dice Jacob. Mataron a tanta gente, saquearon todo, quemaron todo. Uno pudiera preguntarse, pero Jacob, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué en la bendición que le vas a dar a tus hijos, en tu testamento, por así decirlo, mencionas lo que hizo Rubén y lo que hicieron Simeón y Leví? ¿Por qué lo mencionas? Bueno, esto significa, ¿verdad?, que en verdad Dios no olvida ningún pecado que cometemos. Y de verdad, si no fuera por su gracia, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, no merecían en lo absoluto ser el pueblo de Dios. Nos muestra la gravedad del pecado y de las consecuencias que tiene el pecado, porque esto iba a tener consecuencias no solamente para Rubén, no solamente para Simeón, no solamente para Leví, sino, como decíamos hace rato, Dios es fuerte y celoso y castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Impresionante, ¿verdad? Eso es lo primero que quería mostrar. Cómo Jacob, actuando como profeta, él no está ahí para hablar de la grandeza de su linaje. No está hablando para decir, oh, mis hijos, ¿verdad? No, así somos nosotros luego, ¿verdad? Oh, mis hijos son de lo mejor, aunque sabemos que no es así. Bueno, Jacob dice, no, mis hijos es gente mala y perversa, que solo por la gracia de Dios han sido rescatados y librados del infierno. Pero ¿saben? Jacob, además, hermanos, como profeta, habla no solo de sus hijos propiamente, porque en realidad todo lo que dice aquí se refiere a las tribus de Israel que nacieron ¿de quién? De sus hijos. Entonces Jacob, aún en el momento último de su vida, no pierde la fe en las promesas de Dios. Dios tiene un plan para la futura nación de Israel, y entonces Jacob, aún cuando está en Egipto y sabe que sus hijos pasarán muchos años en Egipto, no pierde la fe. ¿Cuántos años le dijo Dios a su abuelito Abraham que iba a estar el pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuántos años? ¿Lo recuerdan? 400 años. Y Jacob no pierde la fe y dice, no, yo les declararé lo que sucederá, porque ustedes no se quedarán aquí, ustedes saldrán. Y vemos la fe del patriarca. Hermanos, lo que hacemos nosotros también hoy tiene repercusiones para nuestras generaciones. Así como hablábamos del mandamiento de tercera y cuarta generación, así también lo que nosotros hacemos hoy, de verdad, si lo creemos con todo el corazón, va a tener repercusiones para nuestra descendencia. Así es. Debemos tener fe, hermanos. ¿Alguno de ustedes no se siente intimidado, atemorizado por cómo viven sus hijos, cómo viven sus nietos, cómo viven en su familia? Y dice, Señor, no le veo pies ni cabeza. Señor, veo que mis hijos se van a desviar. Y sí, muchos se desvían, pero Dios en su misericordia los mete al carril otra vez, ¿cierto o no? Y uno dice, Señor, gracias, gracias. Esa es la fe del cristiano, que si confiamos en Dios, nos bendice hasta la tercera y cuarta generación a nuestra familia. 400 años tuvieron que pasar para que se empezara a cumplir lo que Jacob le dijo a sus hijos aquí. Y Jacob por eso dijo, no tiene sentido que yo les diga esto. No. La fe no tiene límites. La fe en el Dios verdadero trasciende siglos. Es más, entrará hasta la eternidad, ¿verdad? Porque cuando tenemos fe en Cristo, Él nos da vida eterna. Y esto es lo que vemos. Y algo muy especial se manifiesta cuando se dirige a Judá. ¿Recuerdan a Judá?
hombre perverso también, que se acostó con su nuera, ¿se acuerdan? Tuvo hijos de ella. Es más, cuando le dijeron que había fornicado, había cometido adulterio, la mandó a que a darle un correazo. No, ¿se acuerdan? Dijo, sáquenla y quémenla. Imagínense, era un hombre malo, que se casó con paganas, con mujeres que no temían a Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Judá y empezó a ser el líder cuando empezó a interceder por Benjamín, ¿se acuerdan? Y cómo Dios empieza a cambiar las cosas. Noten, no es Rubén el primogénito de quien nacería el Señor Jesucristo, sino de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Por eso dice allá en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Si vamos hasta el 10, dice, no será quitado de Judá el cetro, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo o Silo, y a él será la obediencia de los pueblos. Hermanos, de Judá, de la tribu de Judá, nacería Cristo el Señor. Y la palabra Silo es una palabra que se refiere al Mesías, al ungido de Dios, y en última instancia se refiere a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jacob, y claro, Judá también, pero Jacob, que ya está en Egipto, que va a morir, creía ¿en quién? En Cristo. Anunció que llegaría un día el Salvador. Él no tenía el Evangelio tal y como nosotros lo tenemos, pero Dios se lo había prometido a su abuelo cuando le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pues por medio de quién fueron benditas las naciones de la tierra. Nosotros que estamos en esta nación, pues por medio de la simiente de Abraham, de nuestro Señor Jesucristo, por medio del hijo de David, que David pertenecía a la tribu de Judá. Entonces vemos cómo Jacob, como el profeta de Dios, anuncia el nacimiento de Cristo. Anuncia aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nuestra fe, hermanos, nuestra fe, que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, es una fe que trasciende el tiempo, trasciende generaciones. De verdad, yo como pastor en la congregación digo, Señor, danos la fuerza, danos los medios, danos la fe para que esta pequeña congregación permanezca aquí en Shafter hasta cuando tú quieras. Usando la expresión del segundo mandamiento, que esté aquí hasta la tercera y cuarta generación. Que pasen 100 años, 200 años, 300 años y esté aquí la iglesia. Dios lo puede hacer. Amén. Por eso lo hacemos, por eso le servimos, por eso decimos, Señor, úsame, usa la congregación para comunicar el evangelio a la gente de este lugar, a la gente de mi comunidad, etc. La fe que Dios le regaló a Jacob se manifiesta, hermanos, por último, en la última parte de Génesis 49. Déjenme tomar un poco de líquido. Dice allá en el versículo 29 hasta el final, que Jacob les recuerda a sus hijos que él va a morir. Y él dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Con mi pueblo. ¿Qué declaración tan importante? ¿Quién era el pueblo de Jacob? Recuerden que Abraham solamente tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Tuvo más, pero el hijo de la promesa fue solamente Isaac, ¿verdad? Entonces, luego nace Isaac y entonces tiene ¿a cuántos hijos? Pues solamente a 2, ¿verdad? Jacob y Esaú. Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero Esaú era del pueblo de Dios. No era del pueblo de Dios, él se apartó. Entonces el pueblo al que va a ser reunido era
a su abuelo Abraham, a su abuela Sara y luego a su padre Isaac. Ahí estaba el pueblo, ¿verdad? Dice, voy a reunir con mi pueblo, dice Jacob. Pero ¿cuál es el mensaje ahí? El mensaje es que en verdad la fe nos une en Cristo, en el Dios verdadero, con los que han muerto y con los que vendrán y que morirán. Y entonces ese es el pueblo de Dios. Jacob dice, yo no quiero ser sepultado aquí en este país de Egipto, porque no es la tierra prometida. Yo quiero ser sepultado donde esté el pueblo de Dios. No pierde la fe. Iban a pasar 400 años para que los huesos de Jacob fuesen llevados a la tierra de Canaán, pero sucedió. Llevaron sus huesos y fue sepultado, ¿verdad?, en la cueva de Macpela. Pero me estoy equivocando, estoy pensando en José. Lo que estoy diciendo se aplica a José, no a Jacob. Se cumplió porque Jacob hace jurar a su hijo José que al morir lo lleve a ser reunido con su pueblo en la heredad de sepultura que compró su abuelo Abraham. Jacob dijo, no quiero quedarme aquí, llévenme a la tierra de Canaán. Dice, fue reunido con su pueblo. En el versículo, ¿dónde está? En el versículo 29. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Sigue describiendo cuando Abraham, su abuelo, compró ese terreno. Así es, hermanos. ¿Dónde está el deseo de tu corazón? ¿Está con el pueblo de Dios o está con el mundo? ¿Con quién quieres convivir? ¿Con quién quieres pasar tu vida? ¿Con quién de hecho quieres morir? Bueno, el creyente, como Jacob dice, con el pueblo de Dios. ¿No les ha pasado, verdad? Cuando el Señor nos llama a la fe, encontramos una nueva familia en Cristo, ¿verdad? Algunos de ustedes me han dicho, es más, siento que convivo mejor con ustedes como hermanos en Cristo que con nuestra familia en la sangre, ¿cierto o no? Con nuestra familia en la carne. Cuando nuestra familia en la carne es cristiana, gloria al Señor. Pero nuestra familia ahora es más grande que tu familia en la carne. Ahora tienes muchos hijos, ahora tienes muchos nietos, ahora tienes muchos hermanos, hermanas. Nuestra familia es enorme, la más grande de todas, con la que estaremos por toda la eternidad. Y Jacob dice, no me sepulten aquí, sepúltenme en la tierra prometida. Y al final leemos en el versículo 33, cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Noten, cuando acabó de dar mandamientos, qué importante era para Jacob entregar los mandamientos de Dios a sus hijos. Fue lo último que hizo. Y eso es lo que queremos, hermanos. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, ¿cuál es? Los mandamientos de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios. No es el dinero, no son los bienes materiales. Si Dios nos bendice, gloria al Señor, claro, se los heredamos. Pero sabemos que lo más importante es el Evangelio, los mandamientos de Dios. Y eso se aplicaba también ¿para quién? Para José, que necesitaba dinero. José necesitaba posesiones materiales. Él era el señor de Egipto. Y José está escuchando a su padre. Y José por eso les dice, van a vivir en Gosén, lejos de la influencia perversa de Egipto. Porque José también, como vamos a ver, sus huesos fueron llevados ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y recuerden que José lleva a sus dos hijos, ¿lo recuerdan? Lleva a, ¿cómo se llamaban sus hijos? Efraín y Manasés. Los lleva para que los bendijera el faraón. No, para que los bendijera su padre Jacob y recibieran la bendición del Dios de Jacob.
Entonces, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el Evangelio, los mandamientos de Dios, porque ahí está la clave para que sean buenos estudiantes, ¿cierto o no? Para que sean buenos profesionistas, buenos trabajadores, buenos cristianos. De hecho, los mejores deben ser nuestros hijos. Y esforzarnos por dar lo mejor, porque lo hacemos en gratitud a Dios y para la honra y gloria de su nombre. Amén. Dios quiera pues que nosotros también confiemos en la palabra que Dios nos ha dado y que nunca desmayemos y que comprendamos que nuestra fe no muere cuando morimos nosotros. La fe es un regalo de Dios que es dada a su pueblo, y lo que debemos hacer es realmente inculcarla en nuestros hijos y recordarles que las bendiciones del Evangelio, las bendiciones del Dios del pacto reposarán sobre nuestra familia, sobre miles de nuestra familia, hasta la cuarta, tercera y cuarta generación de los que aman a Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por lo que podemos aprender al menos de la superficie en Génesis 49. Gracias, Señor, porque de estas palabras que tú les diste a Jacob se ha hecho una realidad hermosa en nuestras vidas. Ha llegado Silo, ha llegado el Mesías, ha llegado el Rey de Reyes y nos ha dado la bendición, nos ha dado el perdón, nos ha dado la salvación eterna, y por eso es que nosotros somos hijos de Abraham. Creemos en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Guarda a nuestros hijos en tu camino siempre, oh Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, cantemos Más allá del sol. Número 564. Cuando le encuentren, los que puedan, pónganse de pie para cantar este bello himno. 564.
las ofrendas, los diezmos, hermanos, a cargo de nuestro hermano José Sánchez, que pase a recoger, por favor. Les recordamos, hermanos, que tenemos comida de convivencia y también durante la comida de convivencia vamos a tener la presentación del viaje que hice a Tabasco, ¿ok? Así que los hermanos, cuando terminemos, vayan allá a la oficina del pastor Rubén y traigan la televisión grande, ¿ok? Para tenerlo aquí preparado. Después cantaremos la doxología o el canto de adoración a la Trinidad, a Dios el Padre, que es el 624. A ver, todos los niños vamos a recibir la bendición del Señor. Prepárense para recibir la bendición. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Creo que las mesas se quedan así como están. Que Dios les bendiga.